yo soy Gaetana y yo Alejandra y estos son las 5 mujeres más importantes en la historia de la ciencia. Número 5. Jane Goodall. Jane Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres, en el seno de una familia de clase media, criándose durante la posguerra en el sur de Inglaterra, donde vivió su infancia y juventud rodeada de animales, y su sueño era escribir sobre animales en África. A los 23 años empezó a hacer realidad su sueño cuando viajó a Kenia, donde tuvo la oportunidad de realizar una arriesgada investigación por primera vez a los chimpancés salvajes de la zona. Con la sola compañía de su madre y un cocinero, plantó su tienda en la selva y comenzó un proyecto de investigación. Los resultados de sus exhaustivas investigaciones de campo revolucionaron la comunidad científica y fascinaron al mundo entero a través de los documentales de National Geographic. Su perseverancia, intuición, empatía y capacidad de observación permitieron echar luz en el hasta entonces desconocido mundo de los chimpancés, revelando su conducta instrumental, estructura social, forrajeo, caza, guerra entre grupos, altruismo, dominancia, canibalismo, crianza y adopción, entre muchos otros aspectos. Su extenso trabajo, proseguido por investigadores del Instituto Jane Goodall, cumple 55 años y constituye una de las investigaciones de campo más prolongadas sobre animales en libertad. Con más de 26 libros en su haber, innumerables artículos científicos y más de 20 producciones para cine o televisión, sin contar las miles de entrevistas o artículos sobre ella, su trabajo ha sido fundamental no solo para difundir conocimientos sobre los chimpancés y otras especies, sino también para generar empatía y afianzar su protección y la de sus ecosistemas, además de invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia especie y promover un estilo de vida más sostenible en nuestras sociedades. Ha sido considerada una de las mujeres científicas de mayor impacto en el siglo XX. Ha sido distinguida con más de 100 premios internacionales, incluido el Premio Príncipe de Asturias de Investigación en 2003 en España, el Premio Internacional Cataluña 2015, la Legión de Honor de la República de Francia y el título de Dama del Imperio Británico. Del mismo modo, fue galardonada con la medalla Hubbard del National Geographic Society, el prestigioso Kyoto Prize en Japón, la medalla Benjamin Franklin en Ciencias de la Vida, el premio Gandhi King por la no violencia y la medalla de oro en UNESCO. Número 4. Jocelyn Bell. Nuestra querida Jocelyn nació el 15 de julio de 1943 en Belfast, Irlanda, la mayor de 4 hermanos. Su padre, arquitecto, trabajó ocasionalmente en el Observatorio de Armagh y le ofreció la oportunidad de visitarlo. En 1956 sus padres la enviaron al internado cuáquero femenino de Mount School, en la ciudad inglesa de York. En 1961 escribió al astrónomo inglés Bernard Lovell, del Radio Observatorio de Jodrell Bank de Cheshire, para que le aconseje qué debe hacer para ser radioastrónoma. Lovell le sugiere que estudie física o electrónica. En 1965 obtiene la licenciatura de Física por la Universidad de Glasgow y posteriormente ingresa en la de Cambridge para realizar el doctorado. Se incorpora a un equipo formado por 5 investigadores con los que pasa 2 años construyendo un radiotelescopio para observar los cuásares, dirigido por Anthony Hewitt. En 1967, Bell, analizando datos tomados por el telescopio, notó unas señales de radio muy regulares y rápidas, como para provenir de cuásares. En conjunto con Hewitt analizaron los datos, descartaron su procedencia terrestre, los satélites artificiales y finalmente que fueron emitidos de civilizaciones extraterrestres inteligentes. Determinaron entonces que las señales provenían de estrellas muy masivas que rotaban a gran velocidad, a las cuales llamaron pulsares. Al primer pulsar se le conoce hoy como CP1919, aunque debería llamarse estrella Bell. En 1969 investigó y enseñó astronomía en rayos X en Londres, en el Muller Space Science Laboratory, con la ayuda del satélite británico Ariel 5. En 1974, Anthony Hewitt y Martin Ryle recibieron en conjunto el Premio Nobel de Física, el primero dado a un trabajo astronómico por el descubrimiento hecho por Bell de los pulsares. Y aunque no le compartieron el premio, se ha recibido otros muchos en reconocimiento a su labor.
En 1982 fue nombrada investigadora del Observatorio de Edimburgo, donde se dedicó a estudiar galaxias con ayuda de satélites ExoSat. En 1989 recibió la medalla Herschel de la Real Sociedad Astronómica de Londres por su descubrimiento de los pulsares. Actualmente es profesora de física en Open University y profesora visitante de la Universidad de Princeton. También es presidenta de honor de la Barnard House en la Escuela de Gramática Cambridge, en Ballymena, Irlanda del Norte. Miembro de la Religious Society of Friends y consejera del Instituto Faraday para la Ciencia y la Religión de la Universidad de Cambridge. El hecho de que Jocelyn Bell no recibiera el premio Nobel fue motivo de discusión entre sus colegas científicos, pero ella declaró que no lo lamenta y opina que ha ido mejor en la vida sin ese galardón. A propuesta de la Comisión Mujeres y Ciencia de CSIC, recibió en el año 2015 la medalla de oro de la mayor institución científica española. Número 3. Hipatía de Alejandría. Hipatía de Alejandría es considerada por muchos la primera mujer científica de la historia. En un tiempo en el que las mujeres no tenían acceso al saber, Hipatía consiguió abrirse camino en la ciencia y llegar a tener un gran reconocimiento público. Para ello tuvo que renunciar al matrimonio y a su faceta más femenina. Alrededor del año 370 después de Cristo nació Hipatía en Alejandría. Su padre era Teón, el filósofo y matemático, quien siempre vigiló muy de cerca su educación. Hipatía recibió una educación científica muy completa y mantuvo una rutina física muy adecuada, lo que le convirtió en una de las mujeres más bellas de la época, aunque ella rechazó casarse con cualquier hombre con tal de seguir con sus estudios. Escribió un canon de astronomía, analizando las tablas astronómicas de Claudio Ptolomeo. También cartografió diversos cuerpos celestes. Además de la filosofía, matemáticas y astronomía, se interesó por la mecánica y las tecnologías prácticas. Propuso diseños de varios instrumentos, entre otros uno para la destilación del agua o un hidroscopio. Por último, se la supone inventora del aerómetro, un instrumento que se usa para medir las propiedades físicas del aire u otros gases. En el año 415 fue asesinada por una turba de cristianos exaltados con extrema crueldad. Este trágico hecho marcó el ocaso de la cultura pagana en el mundo antiguo. Número 2. Rosalind Franklin. Nuestra querida Rosalind nació en Londres el 25 de julio de 1920 en el seno de una familia judía de buena posición económica. Desde edad muy temprana mostró una excelente aptitud y actitud para estudiar, destacando en diversas materias, entre ellas las ciencias. Hacia los 15 años decidió estudiar una carrera universitaria, aprobando el examen de ingreso en el Newnham College de Cambridge, lo cual supuso cierta controversia en la familia, ya que su padre no veía con buenos ojos que una mujer estudiara en la universidad. Sin embargo, tanto su tía como su madre la ayudaron en este sentido, y en 1941 obtuvo su graduación universitaria. En plena Segunda Guerra Mundial, en 1942, obtuvo un puesto de ayudante de un organismo británico dedicado a la investigación sobre el carbón y sus derivados, estudios que sirvieron para la fabricación de máscaras antiguas. En 1945 obtuvo el título de doctora en química física y un año más tarde se trasladó a París para trabajar en el Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado, aprendiendo el manejo de las técnicas de la difracción de rayos X en cristales, lo que posteriormente sería vital para la obtención e interpretación de la denominada fotografía 51. En 1951 regresó a Londres, al King's College, a la unidad de biofísica, donde comenzó sus investigaciones sobre ADN, ácido desoxirribonucleico, investigaciones que también estaba realizando Maurice Wilkins, con quien mantuvo constantes desavenencias. En un entorno machista y difícil, Rosalind obtuvo una fotografía de difracción de rayos X en una fibra de ADN, la famosa fotografía 51, que revelaba de manera inconfundible la estructura helicoidal de este polímero. Los años posteriores hasta su temprano fallecimiento se dedicó al estudio de la cristalografía de virus sin sospechar que sus investigaciones sobre ADN serían tan importantes que conducirían a Wilkins, James Watson y Francis Crick a obtener el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962. Ellos, no obstante, no hicieron ningún esfuerzo por reconocer las aportaciones de Rosalind. Solo muchos años después, y gracias a otros científicos y amigos de ella, se ha sabido que una buena parte de los datos sobre los que se basa la estructura molecular de ADN
que describió los premiados provenían de las investigaciones que desarrolló la científica durante sus años en el King's College. Rosalind dedicó los últimos años de su vida a investigaciones pioneras relacionadas con el virus del mosaico de tabaco y el poliovirus. Finalmente falleció en 1958 a causa de un cáncer provocado por las repetidas exposiciones a la radiación de sus experimentos. La científica sacrificó su vida por descubrir el secreto de la vida. Número 1. Marie Curie. Marie Curie nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia. Limitada por un país que le forzaba a estudiar en la clandestinidad por el simple hecho de ser mujer, a los 24 años decidió mudarse a París. Allí estudió física y matemáticas en la Universidad de París, siendo la primera de su promoción en física y segunda de promoción en matemáticas. En 1894 también conocería a quien sería su marido y compañero de investigación, el profesor de física Pierre Curie, con el cual acabaría descubriendo importantes hallazgos en el campo de la radiactividad. En 1903 defendió su tesis doctoral titulada Investigaciones sobre las sustancias radioactivas, trabajo que le valió el grado de doctor con mención cum laude y el Premio Nobel de Física en 1903, compartido con su marido Pierre Curie y su director de tesis Henri Becquerel. 3 años más tarde, en 1906, ocupó la cátedra de Física de la Universidad de París que había dejado vacante su marido tras su muerte en 1904, convirtiéndose en la primera mujer en impartir docencia universitaria en los más de 600 años de historia de dicha institución. Su último gran reconocimiento académico, el Premio Nobel de Química, le fue otorgado en 1910 por el descubrimiento del polonio, bautizado así como guiño a su país nativo, y el radio. Finalmente, tras un legado de vida que determinó un punto de inflexión en la historia de la mujer y la ciencia, Marie Curie murió a los 66 años de edad en su país natal, Polonia, al parecer por una enfermedad derivada de la alta radiación a la que estuvo expuesta gran parte de su vida. Marie Curie fue conocida principalmente por ser la primera persona en recibir 2 premios Nobel y la única en hacerlo en 2 especialidades científicas distintas, en física de 1903 y química de 1910. Por ser un icono de la mujer en la ciencia y la sociedad, fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, en ocupar una cátedra e impartir clases de la Universidad de París y la segunda mujer de la historia en obtener el grado de doctora en física tras Elsa Neumann. Sus hallazgos pioneros en el campo de la radiactividad: descubrió 2 nuevos elementos químicos radiactivos, el polonio y el radio. Desarrolló técnicas para el aislamiento de isótopos radiactivos e investigó el uso de la radiactividad con fines medicinales. Por ello, es considerada como la mujer más importante en la historia de la ciencia.